¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos hoy una invitada excepcional. Además, empezamos en la segunda temporada, el primer episodio de la segunda temporada para empezar este nuevo año 2026. ¿Qué tal, Ilona? Bienvenida. Silvia, Mónica, ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias. Yo muy bien, ¿qué tal vosotros? Buenos días, feliz Buenos año. días. Muy bien, feliz año a todos y a todas. Además que teníamos muchas ganas de hablar contigo, Ilona, porque hemos estado alguna vez comentando en episodios anteriores también un tema de la numerología. Mm. Y por eso decidimos también invitarte, así que muchísimas gracias por venir aquí. Que si quieres contarnos un poquito de cómo te dio por de la numerología, quizás cómo encontraste o cómo te encontró a ti esa herramienta tan chula. Y luego si quieres explicarnos un poco también cómo es el tipo de corriente, ¿no? De esa, la que practicas tú. Sí, bueno, mi historia es, básicamente es que yo siempre, bueno, o sea, seguí la carrera, estudié, de hecho no estudié nada que ver con la numerología, yo ya trabajaba por una empresa, me había formado, estaba muy contenta y, y bueno, de hecho ya había conseguido pues todos mis objetivos a nivel laboral anteriormente. Pero de repente empecé a ver, bueno, pues lo típico un poco como números que se te repiten cuando miras las horas, números, empecé como a darme cuenta de números random, quizás en matrículas de coche o no sé, en casa o en el móvil o bueno, ¿no? Entonces, eso normalmente pasa cuando empiezas a ver números, en realidad pasa porque es como que te está llamando un poco la numerología. Y claro, entonces empecé un poco a integrar un poco más y me apareció de hecho una cuenta de una chica rusa que ella precisamente estudiaba y se dedicaba a la numerología. Y bueno, empecé a seguirla y eso, bueno, eso ya hará quizás 3 años o 2 años. Y empecé a seguirla y empecé un poco a informarme. Luego ahí me di cuenta que en realidad en Rusia la numerología ya es una profesión. Entonces, cada vez pues me aparecían más cuentas y más cuentas de hombres, mujeres de diferentes edades que se dedicaban a ello. Y bueno, empecé a indagar más, hasta que hará quizás un año que pues decidí apuntarme a un mini curso que ella suele hacer de 3 días, donde te da un poquito pues la introducción de qué es la analogía, cómo calcular tus 4 o 5 números, que en realidad son muchísimos más. Cada uno tenemos mínimo 35 números y muchas más cosas que ahora explicaré. Y ahí pues lógicamente me enganchó muchísimo. Y todo eso empezó a pasar, que luego decidí estudiar para mí. No tenía ni intención ni idea de dedicarme a ello, ni mucho menos. Entonces, bueno, empecé a estudiar para mí y en la numerología, de hecho, siempre pasa que cuando empiezas a vivir, aunque sea un poquito tus números, porque cada número, digamos que lo podemos vivir de forma positiva o negativa, ¿no? Es Ujú. decir, nosotros podemos escoger un poco nuestro destino. O sea, es decir, esto que el destino está escrito, en realidad yo soy de pensar de que no, porque en función de los números, si tú los vives de forma positiva, pues crearás, digamos, un karma. Y si lo vives de forma negativa, pues tendrás otro, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en el momento que empecé a estudiar, pues siempre digo que en el momento que empiezas, introduces la numerología en tu vida, pasan cosas. Y así fue. Y bueno, tanto que pasó que en realidad, en mi caso, yo pues decidí dejar mi anterior trabajo y dedicarme a ello. Y bueno, básicamente la neurología en la que yo he estudiado, en la que yo me dedico en el mundo hispanohablante, por lo que he ido viendo, no existe y Ujú. por eso decidí pues introducirla, o sea, decidí tener esa misión y introducirla para ayudar también a cuantas más personas mejor, ¿no? Y la numerología la que yo he estudiado es numerología pitagórica y kármica. Es decir, en realidad hay bueno, hay varios tipos de numerología, pero esta es, digamos, la más extensa, porque trabajamos primero que con 22 números, o sea, 22 arcanos. Hay otros que trabajarán con 9. Yo trabajo con 22. Ujú. Y luego también analizamos, ¿por qué es kármica? Porque analizamos tanto el karma de tu vida pasada, tus programas, tus números de tu vida pasada, de toda tu familia, de todo tu linaje, como también intentamos pues, crear, como antes he mencionado, un karma mejor, es decir, tu mejor destino, tu mejor vida, ¿no? En el momento que empezamos a vivir de forma positiva esos números, realmente o sea, hacemos saltos cuánticos.
es como, digamos que la numerología te permite salir de la Matrix, ¿no? O sea, el típico que siempre Sí, decimos, pues realmente es así, todos son códigos y nosotros, en el momento que nos descodificamos, por así decirlo, hacemos saltos cuánticos. qué De bueno. hecho, perdona que te interrumpa. De hecho, mira, otras veces hemos estado hablando aquí, ¿verdad, Carlos? Del tema de que hay veces que puedes estar escogiendo el camino de piedras o el camino fácil. Exacto. Y el camino fácil realmente sí, realmente con lo que tú crees, con lo que tú sientes, ¿no? Y sobre todo también esto te ayudará a conocerte mejor, claro, porque el universo habla en números, ¿no? Es matemáticas, ciencias puras. Totalmente. De hecho, una de las cosas curiosas que yo cuando lo estudié me sorprendió, la ciencia más antigua es la numerología, de hecho. O sea, sale de la antigua Babilonia, luego digamos que la potenció, vamos a decirlo así, Pitágoras, por eso es pitagórica, pero viene de mucho, mucho más lejos, ¿no? De siglos pasados. Y a partir de ahí es cuando en realidad salen todas las demás ciencias, como química, física, matemáticas, pero en realidad la base de todo es la numerología. Simplemente, bueno, supongo que no les habrá interesado que tampoco se descubriera, porque, no sé, tendrán sus motivos, ¿no? Pero sí, y entonces, claro, en el momento que tú pues empiezas a vivir, efectivamente, Silvia, tú con la numerología en realidad puedes conocer muchísimo. Primero que a ti, porque bueno, se puede analizar tu personalidad, es decir, qué dones tienes tú como persona, tu niño interior, cómo ha nacido, con qué ha nacido, ¿no? Cómo eres ahí potenciarlo, luego descubrir y ver qué karma llevas de toda tu familia. De hecho, según la numerología, nuestra alma, digamos que siempre escoge el mismo linaje y quizás si analizáramos toda el árbol genealógico, pues quizás tú eres tu tatarabuela ¿no? O sea, que vienes tu alma viene de mucho antes. Y ahí, claro, sí, sí, es súper curioso porque en esa esfera precisamente, claro, es muy difícil, ¿no? O sea, que alguien te diga, es verdad, pues tengo ese karma de familia, pero me ha pasado veces que, claro, dices, wow, qué fuerte, ¿no? Que te sorprende. La esfera del dinero también, claro, todos tenemos la fortuna, en realidad solo es simplemente saber hacia dónde ir y cómo activarla. Entonces, en la esfera del dinero, pues ahí puedes descubrir qué es lo que estás haciendo mal, cómo aumentar tu flujo de dinero, como todo es energía, pues también aplicaría. En el amor lo mismo, en salud también. Así que bueno, es una herramienta en realidad súper poderosa que también se puede hacer pronósticos, se pueden hacer muchas, muchas cosas, ver compatibilidades y también yo siempre pongo atención a aquellos que son padres porque en realidad los niños viven el karma de sus padres hasta los 18 años. Entonces, claro, de ahí la importancia de vivir tus números de forma positiva, porque en realidad lo que tú estés haciendo incorrecto o mal sin tú saberlo, en realidad, mm, digamos que el karma se lo está llevando tu hijo o tu hija, ¿no? Entonces es importante también Muy descubrir. curioso eso porque hemos hablado también con otras personas de otras ramas y de otras herramientas, ¿no? Especializaciones. Por ejemplo, la biodecodificación también nos decían eso, ¿no? Que quizás patologías que aparecen de los niños, de los hijos, eran o bien de la madre o bien del padre, dependiendo de la edad y dependiendo también del tipo de patología. Esto es súper interesante. Yo sí que me gustaría compartir mi experiencia, porque bueno, después de haber hecho la numerología contigo, sí que es verdad que me resonó mucho Ujú, y yo también creo en que nosotros como humanos, en esta experiencia humana, tenemos ese libre albedrío, pero es verdad que yo he sentido a lo largo de mi vida que cuando había veces en las que quizá determinadas decisiones o acciones me colocaban en el carril rápido, en la vía rápida, lo que decía Silvia antes, sin tanta resistencia, sin esfuerzo, todo se daba muy natural y en cambio había otras veces que no, que es como, ostras, todo el rato con frenos, con obstáculos, con mucho esfuerzo, incluso sufrimiento, y quizás sin llegar al objetivo que tenía en mi mente, ¿no? Y es verdad que al hacer estas sesiones de numerología contigo, me he dado cuenta de que quizá de manera intuitiva había estado descubriendo el camino y todo cuadraba, ¿no? Y lo hablamos ayer además con Silvia cuando terminamos la totalmente. sesión de Gong, eh, hablábamos sobre el propósito también. Decir, ostras, es que dentro de lo que tú estés haciendo, cuando conectas con ese propósito, incluso con esos dones que puedes tener heredados en un momento dado, todo es más fácil.
todo sale más fácil, más natural y tú lo notas también. Incluso aunque no sea a lo que te quieres dedicar, por ejemplo, tú que estabas comentando antes, quizá en el trabajo anterior, pues Mm. cuando te tocaban cosas relacionadas con números o análisis de datos y demás, pues se te daba súper bien o te gustaba y lo notabas. Y ya luego eso te ha llevado quizás a encontrar esto después. Pero sí, sí, yo lo recomiendo como herramienta, está muy bien, muchas herramientas que hemos hablado aquí también. Y sobre todo con el foco, o al menos así lo veo yo, en conocerse a uno mismo. Lo que decías tú, el conocerse a uno mismo desde tiempos inmemoriales, que es la clave de quién somos realmente. Y está muy, muy chula. Sí, de hecho, me acuerdo que cuando hicimos contigo la sesión, Carlos, claro, me acuerdo que dijimos, ostras, quizás si todo llego a hacer 10 años atrás dirías, ¿qué dices? ¿No? Y ahora es Sí. como que, wow, todo encaja. Claro, es así, es así. Eso y quizá haber ahorrado parte del sufrimiento, pero es parte del camino también. Así que no, Sí, mucha gente me ha dicho, dice, ostras, si lo llego a descubrir antes me hubiese ahorrado unos cuantas horas de psicólogo incluso, ¿sabes? O sí. de sufrimiento, como tú has dicho. Sí. La Yo en verdad. mi caso, por compartir por si a alguien le sirve, tanto con la numerología como con otras herramientas que hemos hablado en otros episodios, sí que el mensaje ha sido claro. Era el de, bueno, tienes un mensaje que compartir con las personas, con el mundo, exponerte. Y en mi Mm, caso era justo al revés. Súper introvertido, no me gustaba nada la exposición, ni compartir en público. Y entonces ahora he visto que es parte del camino, es ese, el compartir mensaje, el ayudar a otra gente a través de la propia inspiración, el propio ejemplo. No porque yo me crea mejor, sino simplemente yo lo he vivido, puedo compartirlo. Y quizá pueda ayudar a más gente con esa experiencia, en mi caso, en el ámbito de la salud, de la nutrición, de la psicología. Entonces, al verlo analizado con esta herramienta y otros también, dices, pues sí, tiene bastante sentido ahora. sí, sí, el número 15 me acuerdo que era el que más, que el que me dijiste que antes tenías muchísimo bloqueo, ¿no? De Sí, más introvertido, y en realidad es todo lo contrario, o sea, el 15 lo que quieres es que eres un imán para las personas, entonces tienes que exponerte, escenario, compartir, o sea, todo lo contrario, sí, sí. sí. También te sirve para analizar la parte de la sombra. Es que todo está relacionado, como siempre, en estos episodios, porque ayer también lo estábamos hablando. La parte de la sombra que tenemos, el reconocerla e integrarla, no solo que mucha gente se centra en bloquearla o en negarla, sino Mm, en integrarla y abrazarla, porque es parte de nosotros también. Y eso también lo vi en el análisis que hicimos, de esa parte a lo mejor un poquito que puede caer en la parte más oscura de negatividad, de quizás manipulación y demás, que es lo mismo, son las dos esferas, o las dos partes, los dos polos de la misma esfera, ujú. pero puede ir para un sitio o para otro, como decías tú. Puede ir a crear buen karma o a crear mal karma dependiendo de las decisiones, las acciones que tomes. Sí, sí, totalmente. Además, una cosa también curiosa, sí que de todas las sesiones que he ido haciendo, por ejemplo, claro, también se puede mirar un poco el error de tu vida pasada, ¿no? Y la verdad que tuve una sesión, me acuerdo, con una mujer que ella tiene capacidades o sea, es altamente capacitada. Y claro, me salió el número 18 y dije, ostras, muy probablemente en la vida pasada quizás hacías o magia negra o cosas un poco más raras, ¿no? Como brujita. Y claro, ella al tener esa capacidad, o sea, de ser altamente capacitada, dice, sí, yo lo sé porque en las meditaciones yo ya me vi, o sea, en mi vida pasada, que lo era. Entonces, claro, cuando tú simplemente explicas, como yo, ¿no? Que explico simplemente los números que veo y que hay que hacer, cuando te lo confirman, o sea, las personas alucinan, pero yo más, ¿sabes? Claro. Claro, digo yo, tú flipas, pero es que yo mucho más. Sí, sí. Qué bueno. Es curioso. Y bueno, algo así interesante también para que las personas sepan, ya que estamos a inicios de año. Bueno, la verdad que el año pasado fue un año que supongo que muchos sabrán ya que era el número 9 para todo el mundo. O sea, siempre vamos a hablar que a nivel global será un número, pero a nivel personal será otro. Es decir, el año pasado era el número 9, pero en mi caso, por ejemplo, era el número 1. Eso también se puede calcular, que ahora explicaré cómo hacerlo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado era, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero yo creo que a todo el mundo en alguna esfera le habrá afectado, pues que era cierre de un poco de ciclo, ¿no? Porque estamos o sea, cada ciclo es de 9 años y siempre revivimos
cada 9 años, ¿no? Pues un poco lo mismo. Entonces, yo de hecho me acordé del 2000, porque siempre mencionaba 2016, que fue para mí como mi año muy transformador y efectivamente era también año 9. Entonces, pues cada 9 ciclos, pues vamos reviviendo un poco lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, lo importante del año 9, recalcar, es que tenías que cerrar todo lo que ya no te aportaba. Si no lo hacías tú, lo harían por ti. Es decir, por ejemplo, en mi caso me pasó con el trabajo. Yo quizás no lo hubiese dejado, pero he tenido que dejarlo por otras circunstancias, ¿no? O sea, me han obligado a dejarlo. Ya sea pues en el trabajo, en la relación, bueno, a veces a alguien en salud también le habrá afectado, a nivel personal, también transformación. O sea, todo aquello que ya que tenías que dejarlo atrás, digámoslo así, lo tenías que soltar y dejarlo. Entonces era un muy buen año precisamente también para hacer incluso limpieza en el hogar, en casa, en armario, o sea, limpieza en todos los aspectos. Y este año es el año número 1 y eso es ideal, o sea, es un año increíble, sobre todo o sea, importante para empezar es ver las oportunidades porque habrán muchísimas oportunidades. A todos nos llegarán muchas oportunidades, es importante verlas, estar abiertos a ellas y decir que sí a ellas también. Entonces, también es súper buen año para arrancar proyectos nuevos, o sea, cosas nuevas, viajar, mudarte incluso, o sea, todo lo que desees que sea nuevo es un año ideal para hacerlo. Tanto que además todo lo que empieces o lo que vayas como a semillas, plantar esas semillas, te van a reportar luego los otros 8 años que quedan, ¿no? O sea, el beneficio. Entonces, si alguien pues está con la duda si empezar a arrancar o no, pues es un sí. Tiene que ser un sí. Qué bueno. Lánzate, lánzate. Exacto. Justo eso me dijiste, Silvia, el otro día también. Sí, sí. El Ahí año estás. de siembra de semillas. Sí, sí. Bueno, y es año, el 2025 era año 9 porque sumas las cifras del 2025, ¿no? Exacto. Eso es para calcular, digamos, el año a nivel global. Pero a nivel personal, lo que tienes que hacer es coger tu fecha de nacimiento, tu mes, y luego sumarle el año actual. Es decir, en ese caso, mi ejemplo, ¿no? Yo nací el 3 del 7, pues hago 3 más 7 más el 1, porque 20 y 26 es 1. Por lo tanto, en mi caso, me va a dar 2. O sea, y tenemos que siempre unificarlo, si da 2 dígitos, unificarlo a 1. Ujú. En numerología no existen los números que son maestros, que no se reducen, ¿no? Pues por ejemplo el 10, eh, el, Sí, sí, exacto, el no. 11, Exacto. ¿o no? Estos no se reducen, pero como estamos hablando de 9 ciclos, o sea, de 9 años, en ese caso sí que lo tenemos que reducir. Pero Ah, muy bien. normalmente en la numerología, exacto, trabajamos con 22 arcanos. Y perdón. Y cada uno pues tiene bueno, digamos como su nombre, ¿no? O sea, el arcán de la fortuna es el número 10, el del 16 es la torre, o sea, cada uno tiene digamos que Mm. su nombre y su significado, sí. Sí, sí. Yo lo hice hace tiempo, pero no lo hice con la numerología pitagórica. La verdad es que me está sorprendiendo un montón a favor. Yo lo hice con la cábala y dentro de la cábala también hay numerología y ahí sí que están los que son los sagrados. Ujú. Entonces, y luego está, como tú bien dices, también la reducción, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que unos los ponen a nivel alma, otros los ponen a nivel cuerpo, otros los ponen a nivel kármico. Entonces, yo supongo que también irá algo así en el tema pitagórico o no, como hay tantos, como has dicho. No, en realidad es diferente en el pitagórico. Ahí o sea, simplemente son 22 arcanes y ahí sí que los interpretamos de forma diferente en función de qué esfera. Es decir, no es lo mismo que yo te explique el número 7, por ejemplo, y que lo tengas en tu esfera personal, o sea, como persona, que el interpretarlo en el dinero. Por ejemplo, el número 7 pues es un número que pues las personas son de veloz, o sea, son muy veloces, pueden hacer saltos cuánticos, son innovadores, son guerreros, siempre digo Sherlock Holmes por defecto, porque tienen muchísima intuición y es imposible mentirles, o sea, profundicen mucho, ¿no? Pero en cambio en el dinero, como no es un número, digamos, como terrenal, sino que es más, o sea, no sé cómo decirlo, más
sí, espacial, vamos a decirlo así, pues en el dinero, ¿cómo lo interpretamos? Pues, por ejemplo, pues cualquier negocio que tenga que ver con transporte, porque como es de velocidad de movimiento, de carruaje, pues va bien. Como es un número que también quiere que tú tengas en cuenta, o sea, que realmente notes que tu cuerpo es tu templo, pues cualquier, por ejemplo, trabajo con deporte, porque está relacionado con el cuerpo. Como no es terrenal, pues trabajos online van muy bien también. Entonces, claro, en función de qué esfera estamos trabajando, el número lo interpretamos diferente, ¿no? O sea, tiene la misma base, pero lo adaptamos a la esfera que estemos trabajando. Bueno, Muy bien. Oye, y una consulta tuya, ¿cuánto dura? Porque claro, para Buah, ver todo esto, sí, 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 bueno, duran muchas horas. Y lo sé claro. porque, normalmente suelo hacer, de hecho, 3 sesiones, porque de 1 hora a 1 hora y media, porque claro, o sea, en total, en global, es que serían 5 o 6 horas, porque claro, son 35 números que desglosamos, que hay, bueno, muchísima información, que a mí a veces me sabe mal porque siento como que estoy hasta atabalando de información, pero quiero, ¿no?, que se queden con lo máximo las personas. Entonces, claro, son 5 o 6 horas de trabajo y lo suelo dividir en tres porque si no, la gente, o sea, acabaría con la cabeza. Ahora tú me dirás. Sí, sí, sí. sí, lo bueno es que Además, luego te pasa el PDF, lo tienes para repasarlo también y a- Importante. está guay. además es muy bonito porque cuando te lo va explicando, tú vas, como dice ella, te lo va dosificando. Está guay porque te va explicando, "Va, la faceta personal, entonces tu número principal es tal, entonces te va explicando qué significa ese número y ella puede conocerte o puede no conocerte, entonces te va contando lo que significa ese número y claro, tú por dentro vas diciendo, ostras, claro, esto ya lo entiendo. Anda, mira, ostras, pues como decía Carlos, ¿no? Yo antes era muy introvertido y ahora he evolucionado de esta manera y tiene sentido porque dice, tú tiendes a no sé qué, y dices, me ha estado observando por un agujerito toda esta vida o cómo es, porque efectivamente esto cuadra, ¿no? Con estas cosas. Y la verdad es que, claro, yo lo he hecho con ella y estás muy callada porque estás pensando, dándole vueltas, visualizando cosas que ella te va diciendo, tú vas visualizando momentos de tu vida y dices, anda, esto, claro, esto va por aquí. Ay, qué ilusión, pues fíjate, mira, esto ya lo entiendo, ah, por eso esto no me gustaba. Entonces, es como mm, clarificar, como decirlo de alguna manera, como que clarifica y dices, voy por buen camino o esta duda que no me quedaba a mí muy clara, ya la tengo clara, vale, bien, ya entiendo entonces un poco por qué esto no me terminaba de gustar y esto me chirría, vale, pues entonces Sí. no es que te predice el futuro ni nada de eso, pero sí que por lo menos clarifica y te va diciendo, vas bien, vas mal, Claro. vale, ¿no? Entonces en Sí. ese sentido está guay. Y luego como otras herramientas, tú puedes coger lo que te resuene, lo que no te resuene, pues no, y ya está. Pero es verdad que yo desde mi punto de vista, un alto porcentaje sí que resonaba. Me acabo de acordar de una cosa, estaba repasando los apuntes, porque mientras ella me lo decía, yo lo apuntaba todo, aunque luego me pasó el PDF, pero yo siempre soy de apuntar todo. Y estaba repasando uno que fue el que precisamente le dije, ostras, pues este sí que me habría ahorrado bastante dinero, además, porque era en la esfera del dinero y era el prestar dinero a las personas. Prestar dinero a las personas o invertir en negocios en los que yo no estuviera de una forma preferencial o yo fuera el principal, digamos, CEO o accionista. Y es verdad, tal cual, 4 o 5 veces que nada, y una y otra vez cayendo en el mismo error, hasta que me dijo, no, es que mira, por este número, este otro, tal, por la personalidad, esta esfera del dinero y demás, pues es que lo recomendable es que no dejes dinero, que no prestes dinero a las personas y sobre todo si vas a invertir en un negocio, que sea tu propio negocio o que tú tengas una parte principal en ese negocio o si quieres ayudar, que sea con tu tiempo o Ujú. con tus conocimientos, pero no con el dinero. Porque por este tema y este otro tema, pues no va a ir muy bien. Y es que No. tal cual. O sea, y ahora lo tengo muy claro y me ha servido mucho porque ahora todo el mundo es, en cuanto hay temas de dinero, no, no, yo dinero no, pero todo lo demás, lo que quieras. Digo, yo te ayudo con tiempo, conocimientos, energía, pero dinero no. Y sí, sí, tal cual, ¿eh? Estoy diciendo que no a más oportunidades de ese estilo porque así lo siento. Me ayudó mucho esa parte. Sí, sí, la Muy verdad, bien. bueno, ese número sí, siempre le pasa a este número, o sea, es el número 8, de hecho es el número del dinero, el número 8.
Lo que pasa es que, claro, es un número que tiene que, o sea, indica que la persona es muy justa, o sea, es el arcán de la justicia. Entonces, de forma positiva, es un número que la persona es súper honesta, es muy responsable, es muy justa. De hecho, cuando ve situaciones injustas, suele proteger a los débiles, ¿no? Y de hecho, tiene el potencial de ganar mucho dinero y todo esto, porque es el número del dinero. Entiende normalmente la relación de causa y efecto, es decir, que el por qué pasan las cosas, o sea, como que lo ideal es no cuestionar, ¿no? No entrar en esa justicia. Tiene que entender que las leyes en realidad son universales. Y en realidad cuando alguien vive una mala situación es por el karma que se le habrá generado, o sea, el karma que tiene que limpiar. Entonces, claro, cuando nosotros muchas veces intentamos ayudar a una persona y más si tienes el número 8 con dinero, lo que estás haciendo en realidad es violar esa ley universal. O sea, el universo considera que esta persona tiene que aprender algo y vienes tú, conejito bueno, y dices, no, toma, yo te ayudo. Entonces, claro, ¿qué estás haciendo? Estás violando esas leyes y al final el quien va a pagar ese karma eres tú. ¿Cómo? Pues perdiendo ese dinero. Mm, Entonces es importante, claro, los que tienen ese Qué número. fuerte. sí, Luego nos preguntamos de dónde se nos va el dinero a veces, ¿no? Y a lo claro. mejor son cosas de estas. Pero es que además ese tema me lleva a una cosa que hablamos también contigo, Silvia, no recuerdo en qué episodio, pero bueno, al principio, que era, ¿deberíamos tener una contraprestación monetaria por cualquier tipo de terapia y trabajo energético? Porque yo al principio era muy reacio a ese tema y me acuerdo que hablando contigo me lo comentaste y claro, cuando Ilona luego me habló de esto fue como, ostras. Todo encaja también, ¿no? Algún tipo de contraprestación energética, ya sabemos que la energía del dinero es una energía tan válida como cualquier otra, porque tú estás dedicando tiempo, esfuerzo, conocimiento y a cambio tienes la contraprestación del dinero. Y entonces ahí sí que lo vi súper claro. Decir, bueno, pues si no es dinero, que sea otro tipo de energía, otro tipo de contraprestación, pero es verdad que tiene que haber ese equilibrio, ese dar y recibir, porque si no al final uno está dando siempre o está recibiendo siempre, pero no hay ese equilibrio y lo vi súper claro con esto también. Sí, sí, sí. De hecho, desde la numerología, de hecho, cuando empecé a estudiar, a nosotros ya nos obligaban, digamos, que buscar clientes. Y es lo típico que te entra este síndrome del impostor de, no, aún no me lo sé, ¿qué dice, no? Pero nos obligaban a hacerlo y además nos obligaban a cobrar por ello. Decían, decían, claro, si tú ahora mismo estás invirtiendo un tiempo, una energía y tú quieres ayudar a esa persona y esta persona no te da pues algo a intercambio, o sea, en realidad tu intención es ayudar, pero esa persona queda en deuda contigo. Entonces, si tú no le cobras, aunque sea nada simbólico, lo que va a hacer el universo, como es tan justo, es quitarle algo a esa persona. Entonces, en Ujú. realidad, como tú le quieres, si le quieres ayudar de verdad, aunque sea algo simbólico, le tienes que cobrar para que luego el universo no haga su trabajo, ¿no? Ya está, hay que regalarle algo a Jordi, Silvia, por lo de ayer, de la meditación con Gong. Tenemos otra pendiente. Bien, bien. Yo le pasaré el desafío de 7 días para desengancharse del azúcar. Se lo voy a pasar ahora, por si Oye, y a mí acaso. se me ocurre una cosa, Ilona. Yo me acuerdo hace ya unos cuantos, vamos a decir miles de años, cuando yo empecé en las terapias alternativas. Yo me acuerdo que mi primer paso fue en el Reiki, ¿no? Y mi maestra de aquel entonces, hace ya 23 años, ¿vale? O sea, hace ya bastante, me dijo algo muy parecido a lo que me acabas de decir tú, ¿no? Porque claro, yo ahí no tenía clientes y yo decía, pero es que yo quiero dedicarme a esto, o sea, siento que quiero dedicarme a esto, ¿no? Y ella cogió y me dijo, cómprate una camilla. Digo, pues si no tengo a nadie, tendré que tener a alguien para comprarme una camilla. Y a veces es al contrario, ¿no? O sea, tenemos que iniciar lo que nosotros queremos, ¿no? Para que podamos iniciar, o sea, que el universo empiece a traernos cosas. Sí, 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 totalmente. Es arrancar. O sea, en el momento que tú ya, seguramente tendrías alguno de estos números que en el dinero precisamente pues van bien para seguramente algún 18 o algún 9 algún de esos números así espirituales. Claro, tú inconscientemente la habrás activado y por eso te habrá ya empezado, o sea, como que habrás activado ese karma, esa energía, efectivamente. Estás como manifestando en el momento en el que te compras la camilla, estás manifestando que es que vas a Claro, utilizarla y vas a tener clientes. Y si no te la compras, no. sí, sí, Claro, es Sí. curioso. totalmente. Cuando das el paso, Claro, el claro. puente aparece. Ahí.
Volvemos a las referencias de las películas que las habíamos dejado muy atrás. Hombre. Por cierto, no sé si queréis hacer la práctica para sumar vuestros números de fecha de Ay, a mí me nacimiento. gustaría, porque Yo ya lo vosotros he lo hecho. habéis hecho, pero a mí no me ha hecho nada esta mujer. Claro, Que por claro, por cierto, eso voy a coger cita, pero cuanto antes, ¿eh? he pensado, digo, para Silvia a ver qué número le sale. Y eso es sumar la fecha de tu nacimiento. O sea, día, mes, año, Bueno, sumas todas las cifras. eso es bueno, a ver, eso vamos a decir, sería sacar, digamos que tu número de la misión de tu alma, pero en realidad tiene, o sea, nuestra misión del alma tiene tres números, o sea, no es uno solo, son tres, pero bueno, es un poco es como el caramelito, ¿no? Para Ahora, dar. pues venga, fenomenal. Yo es que como lo Pues, has ¿te dicho digo mi antes, fecha o te digo el número? Porque claro, no lo sé. Dime tu fecha de nacimiento, Mira, es el 22 ¿vale? del 9 ¿Ves el 9? Es que lo dije antes, ¿eh? Vale, ¿qué de más? 1982. Vale, o sea, a ver, vamos a calcularlo. Es muy bonito porque luego le sale unos triángulos con un montón de números y con bolitas de Voy a colores. hacer mejor, ¿Ah, sí? exactamente. De hecho, lo voy a hacer mejor aquí, para que veas de qué estamos hablando. 22 de 9 de 1000. Para que entiendas, buah, ¿ves? Es que lo sabía. Vale, ya sabía yo que tendrías el 18. Te he mencionado el 9 y el 18, ¿a que sí? sí, Silvia Sí. tendría que tenerlo. Sí, sí. Hombre. Vale, voy a compartir la pantalla a ver si me deja Sí, enviar. bueno. Vale. Hola, qué bonito. Ah, te lo he dicho. Pues esta es tu estrella, Silvia. Y Pero efectivamente. entiendo que todos tenemos esta estrella de 5 puntas, ¿no? Sí, antes de mencionar las esferas que se trabajan, la primera es esta de aquí, ¿vale? Que es tu personalidad, ¿vale? O sea, es cómo eres tú como persona. De hecho, aquí veo que tienes un 7 que antes también lo he mencionado así por encima. No sé si nunca has notado que estás protegida por los ángeles o fuerzas Sí, superiores. Vale, pues es Sí, así. sí, por sus sí. guías. Es así, es así. De hecho, o sea, tienes, digamos que el don o la capacidad de hacer un salto cuántico. Es decir, si una persona necesita un mes para construir este boli, tú en una semana lo puedes hacer. En el momento Sí. que vives de forma positiva de ese número, salto cuántico, o sea, veloz, eres muy veloz. Sí, sí, efectivamente. Y también había pensado en el 20, ¿ves? En 9, 18, el 20 son números que ya me indican el por qué te dedicas a lo que te dedicas. De hecho, el 20 es un número, wow, es súper poderoso. Bueno, digamos que las personas, las brujitas más poderosas, buenas, tienen ese número, de hecho. Por lo tanto, tienes muchísima intuición. Aparte de la intuición, ese don, ¿sabes? De sanar, de ayudar como a las personas a través de la voz. Tienes el chakra en la voz también. No sé si nunca has notado, por ejemplo, si, no sé si es tu caso, pero en el momento que si te guardas las cosas dentro o si te las solías guardar te podías quedar afónica o algo te podía pasar en la voz, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Yo antes de despertar lo que me pasaba es que enfermaba muchísimo de la garganta. De hecho, yo era la pañuelitos, porque era pañuelito, 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 porque si no enfermaba. Fíjate. Hasta que dejé de callar, bueno, vamos a decirlo así, Efectivamente, efectivamente. y ya Normalmente no el me pongo. 20 y el 11 que tienes que veo son así, o sea, el 11 sobre todo se suele guardar mucho las cosas, se suele callar mucho y en realidad son números que me indican que tienes el chakra en la voz. Entonces, en el momento que te callas las cosas, las que te pueden molestar o lo que sea, te las guardas, estás bloqueando ese chakra y muchas veces el resultado es este, que te quedas afónica o te enfermas de la garganta o cosas pasan con la garganta. Total.
total, total. Increíble. Joder, pues me has dejado alucinada, porque no me conoces de nada. Sí, la verdad que, o sea, muchas veces, claro, yo ahora, bueno, me vienen personas online, ¿no? Porque en mi caso yo tenía un bloqueo también enorme que en mi caso yo tengo un número 3 y eso significa que hay que llevar red social, exponerte un poco como el 15, ¿no? Que comentábamos de Carlos. Y yo, pues lógicamente también tuve mi bloqueo ahí, ¿no? Y actualmente sí que es verdad que ya me expongo, entonces me sorprende porque muchas personas, al menos estoy viendo yo, están despertando y tienen esa curiosidad por conocer, por saber. Y lógicamente cuando yo hago la primera toma de contacto con las personas, yo no las conozco de nada, pero les pregunto cuatro cosas y se quedan alucinadas de ¿cómo? ¿Cómo puede ser que lo sepas, ¿no? Es curioso, es curioso. Sí, sí. Y en tu caso, no sé si nunca te ha pasado, a veces, por ejemplo, tenías miedo de que ocurriera algo no tan bueno o algo malo y ha ocurrido. Es decir, ¿has atraído alguna situación que quizás tenías miedo de que no pasara y ha pasado? Yo lo que, a mí lo que respecto a esto, a que sí que coincidiría, yo es que lo que me pasa es que tengo que tener mucho cuidado con lo que deseo y lo que pienso, porque Sí, automáticamente se hace fuera, es automático. Puede ser negativo o en positivo, ¿eh? Efectivamente. Entonces, cuando me viene algo en negativo, intento irme para atrás, no, 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 vamos a ir para este lado, intento proyectarlo en positivo, porque Muy sé que tarde o temprano lo atraeré o lo haré bien. fuera. Te lo confirmo que es así. Sí, sí, sí. O sea, es súper importante, es crucial que ves intuitivamente, ya lo has hecho. Es esto, es sobre todo pensamiento positivo, porque tienes la capacidad, o sea, es el único número que yo no lo tengo siempre que lo veo, digo, ojalá lo tuviera, pero con tus pensamientos puedes atraer la realidad. ¿cuál era Del el 10, 15 ese? no, el 18. Ah, el 18 es verdad. Sí, sí. Porque Creo que eso, sí, tenías. lo tenía yo Sí. también. Sí, sí. Sí, Mm. y es el único número que tiene esa como ese don o esa capacidad, entonces es súper importante pensamiento positivo, o sea, lo que ya haces, ¿no? Cuando ves que tal, 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 uy, no, fuera, 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 pensamiento positivo y porque si no se materializa, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues efectivamente también he tenido vidas ahí estupendas, ¿eh? Como tu otra clienta. Sí, porque tienes ahí el 15 potente. Sí, Y el sí. 18, sí. O Sí, sea, tú sí, ya sí. tú te viste, ¿no? Sí, me he visto, he experimentado, luego también hago viajes astrales también, entonces puedo ir a razón del espacio-tiempo en distintas épocas del tiempo. Entonces, bueno, pues como que hay Cuadra, ahí cuadra. Sí, sí. varias cosas que cuadran. Qué fuerte. Muy bien, muy bien. Pues sí, eso claro, eso es nada, nada Oye, con me lo que interesa lo del realmente dinero, estamos. me El que interesa me interesa lo del dinero. ¿Dónde el dinero se lo está del aquí. dinero? Ah, el dinero es eso. Sí, en cada esfera son 6 números que trabajamos. Claro, no sé si veis que hay triángulos reversos. Esos Sí. son programas de la vida pasada, ¿vale? Entonces, que kármicamente los arrastras porque no los habrás pasado en tu vida pasada. Y normalmente siempre lo que son en las esquinas, o sea, 4, 7, 11, estos de aquí son programas que cogemos de nuestros padres. Y el número principal tuyo, como tal, normalmente es la punta, 22, 9, 20, pero en realidad lo que hay que hacer es trabajar todos los números, porque son todos los programas que tú has adquirido, o sea, que como que te pertocan. De hecho, tú a los padres los has escogido, o sea, siempre escogemos a los padres. Y bueno, muchas veces, claro, hay varias personas que pues no tienen buena relación con los padres o no llegan al perdón o lo que fuera. Pero en realidad siempre les digo que los padres nosotros todos los escogemos igual que los programas, aunque digamos que, o sea, aunque nos parezca raro o injusto, en cierta manera es así. Entonces es trabajar todos los números al final. Pero en dinero aquí veo que tienes fortuna. O sea, tienes el número 10 que es el de la fortuna, es muy buen número. Para tenerlo en el dinero, bueno, de hecho tienes dos veces el 10 porque 9 más uno no deja de ser un 10. Solo que cada número, es decir, em,
Normalmente son de uno al 9, ¿no? Los números, y luego ya vienen el 10, 11 hasta 22. Es decir, normalmente, por ejemplo, el 14 es el mismo 5, pero tendrá su peculiaridad. Tendrá la base del número 5 con su peculiaridad, y así pues cada uno. El 19 es el mismo 10, pero tendrá su peculiaridad también. Y así. Ay, mira, con razón hay tanto. Claro, si tengo que estar sumando y ver las correlaciones, qué Sí, bien. sí, sí, sí. Qué Muy bien, pues bueno. muchas gracias. Qué bien. Y para... yo quería hacerte una pregunta, porque antes has dicho que, claro, una cosa era el año global, ¿no? Sí, Y otra cosa el individual para cada uno. sí, Yo, por ejemplo, yo voy a barrer para casa. Yo si sumo la fecha de mi nacimiento es el 5 que ya lo sabes. sí. Entonces, claro, en mi caso sería, este año sería el 6, ¿no? Porque es 5 más uno, 6. Vale, sí. O sea, has sumado la fecha más el mes. No, no, no. La fecha, o sea, si yo sumo, Es el día, el mes más uno, que es el año de Sí. 2026. claro, o sea, el 2026, digamos, a nivel global es año uno, ¿Uno? Sí. pero a nivel individual, Tu num- para mí sería 5, ¿no? más Más uno. uno, 7. Tu número es el 7. Porque te falta el mes, que es el mes 10. Exacto. Es el día más el mes. Ahí me he perdido ya. Es decir, Porque, por Yo ejemplo, yo también, nací el 3 de Claro, julio. el día 5 más el mes 10 que es un Sí. uno, ¿Uno? más Correcto. el 2026 que es un uno, pues 5 más uno, 7. Tu vale, número es yo el 7. había pensado que era el día, mes y año de tu nacimiento más luego No, no, el Vale, año vale, de vale, vale. nacimiento lo has cambiado por el 2026, que como ya sabemos que 2026 suma uno, pues lo único que tenéis que hacer es el día del nacimiento más el mes del nacimiento más un uno que representa 2026. Vale, 7 en mi caso. Ok. Yo estoy esperando a que terminemos para preguntarle por el mío. Vale, vale, vale. 7 quiere decir que, claro, que en mi caso quizás es más próximo al fin de ciclo que el inicio, en ciertas cosas. Sí, Que sí, así lo siento yo con algunas cosas. Yo ayer les comentaba, yo ya no voy a estudiar nada más este año, que siempre habrá algo que caiga, pero como que siento que es más recoger frutos, cerrar ciclos, terminar titulaciones, más que empezar muchas cosas nuevas, y así lo sentía yo a nivel más intuitivo, mío interno. Pero bueno, puede ser eso, ¿no? Que habrá una armonía, supongo, entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Lo que sí. toque. O sea, lógicamente siempre afecta, o sea, lo global siempre va a afectar a todo el Ujú. mundo. Pero, o sea, digamos que el año global, o sea, tu año personal empieza desde tu fecha de nacimiento hasta tu fecha de nacimiento, ¿no? En cambio, el año global empieza desde diciembre, o sea, desde enero hasta enero. Ah, sí. Entonces hay un cúmulo de números y de... Ostras, pues entonces tiene sentido lo que acabo de... Vale, A ver, cuéntanos, cuéntanos. sigue, sigue. No, no, tú, Mónica. Sí. No, porque yo he hecho la suma que decía ella para este año y a mí me Sí. salió 3, Ujú. que por lo que entiendo es el tema de exponerse, creatividad, expansión y tal. Y a ver, el 3 también es otra cosa. El 3 es energía, o sea, es Es la emperatriz, emperatriz. es familia. Entonces, el número 3 normalmente es muy buen año para las personas que se quieren quedar embarazadas, que tengan bebés. El 2 por ejemplo, normalmente es cuando, pues, matrimonio, compromiso. El 3 es, pues, hijos, familia, cosas así. Cara de póker, ¿eh? Pero como dijo Silvia ayer, esa puerta está cerrada. Es buen año para ello. El Yo, 3 el yo opino 6 así también. siempre así de familia, de, sí. El 6 por ejemplo, si fuera el 6 sería también autoestima, porque el 6 no deja de ser, o sea, es el número de la belleza, entonces siempre responde por hogar, familia, pero también autoestima, por ejemplo, ¿no? El 7 es el año de velocidad, cosas online, por ejemplo, también, viajar, mudanza, saltos cuánticos, eso sería el 7. Tendría que mirar mucho más, ¿eh? Porque Sí, no, tengo... hombre, a muchas mucha gracias. Sabemos que esto es como, bueno, ponerte ahí un poco en un aprieto porque esto hay que el dedicarle, caramelo, ¿eh? Esto para parte claro, del caramelo. tiempo y esfuerzo y bueno, esto es como ir a lo rápido, pero gracias por prestarte a esto porque sé que hacerlo en directo también pues tiene mucho mérito. Pero a mí simplemente por confirmar una cosa que has dicho, claro, he calculado aquí, ¿no? Año 7 velocidad online, viajes, mudanzas. Y justo el otro día, digamos, con una herramienta
que me regalaron en estas Navidades, pues me salió algo muy, muy, muy alineado. Digamos que la lectura que hice fue en el ámbito laboral, Ujú, era eso, me empujaba, digamos, o me animaba a viajar ujú. y a todo lo que fuera eso, aprovechar las oportunidades de viajar y de ir a otros sitios y de exponerme con otras personas y demás. Entonces es súper alineado con el año Fíjate. 7. Y es verdad que este año hay varios viajes ya planificados. Y más, espero, Silvia, que podamos ir también a Egipto, que me encantaría. Sí, está pendiente. Veremos. Ostras, ya ves, es un viaje Estaría muy guay. Importante. Estaría muy Allí importante. guay. también hay numerología, ¿sabes? O sea, es tremendo. Claro, sí, sí. Ahí energéticamente tiene que ser, vamos, la bomba. Allí se multiplica todo. Bueno, os Si te diremos por si animas, ahora venís. para octubre la tenemos. Oye, pues no diría que no, ¿eh? Le tengo que comentar a David, pero es uno de los viajes que también lo tenemos como mucho en mente, de hacer, de ver, de... Sí, sí. Bueno, pero mis viajes son energéticos, ¿eh? No es un viaje al uso. Ah, Es un vale. viaje Guay. experiencial, es decir, te voy a meter, bueno, ya has visto mi estrella, te voy a meter en una experiencia extrasensorial. Allí. Yo tengo que decir que a Egipto he ido 2 veces y el dicho es que no hay dos sin tres, o sea que tendré que ir, pero para hacerlo de otra manera. Pues De otra nada, en manera. octubre caerá, caerá, caerá. Qué guay. Ostras, pues sí, sí que me gustaría. Sí, sí, sí. Muy bien. Cogemos, y además cogemos a un cupo de gente, más de eso no cogemos porque si no me sería Claro. imposible. A tanta gente ya no. Ostras, Qué tiene que bueno. ser increíble, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Ahora... Te ha resonado, Ilona. Pues muchísimas gracias, ¿Qué Ilona, año, por... qué año personal, perdón, Carlos, qué Ah, año sí. personal te ha dado? ¿Has hecho tu cálculo? El mío no lo he hecho. Ah, Vale, pues a ver. 22 más Pues 9. 10, 14, 5, ¿no? Sí. Ah, 5. Es el año de los cambios, el 5. 5 De es, hecho, hemos empezado, ¿eh? Hemos empezado ¿sí? ya con cambios. Pues es el Sí, año de los cambios, el 5. Es muy buen año para hacer cambios radicales, ¿eh? Incluso. Mm. sí, total, total, total. Sí, total. Vamos a dejarlo ahí. Sí, de hecho, para inicio de proyectos también podría valer también, ¿no? Porque también es un cambio radical Sí. dentro del negocio que ya Sí, hay, ¿no? todo, Del todo lo que sea proyecto. cambios, perfecto. Ya sea en proyectos, en trabajo, o sea, todo lo que quieras cambiar es ideal para hacerlo. Sí, sí. Ah, ya nos contarás, ya nos Bien. contarás. Sí, Sí, porque porque tuvo la también, reunión esta semana pasada. también os afecta a vosotros los nuevos cambios que hay. Guay, Para guay. bien, Genial. ¿eh? Para bien. Yo me dejo llevar. Tú sabes que contigo me dejo llevar. Yo... Muy Qué bueno. bien. Oye, Pues... Ah, Ilona, ¿tenías redes sociales? eso. Sí, ahora ya he desbloqueado mi número 3, o sea que sí. Bueno, llevo Instagram y TikTok por ahora y es el mismo nombre. Es en inglés, Numerology Code /ES. Claro, yo Vale. cuando creé el nombre yo ya pensaba a lo grande, ¿sabes? Y pensé, bueno, ¿Cómo ES van en a ser? español, y luego ya vendrán más idiomas. Genial. Lo pondremos en la descripción también para que lo tenga la gente Muy Qué bien. bien. y Para así que te te puedan puedan... contactar por ahí, porque como lo haces online, que a nosotros nos has hecho por Zoom, bueno, no por, bueno, pero vamos, lo has hecho por videoconferencia, o sea que no Sí. hace falta hacerlo en persona y está guay. Y para que lo sepan también las personas que nos escuchen, también hace la lectura de numerología sobre la pareja, compatibilidades, Sí, el Porque os habéis origen. contactado, sí. eso Exacto. nos lo ha hecho. Y luego, imaginad, por ejemplo, hipotéticamente, si son compatibles o no a nivel de trabajo, que fue un gran alivio en nuestro caso. Ya lo sabíamos o lo intuíamos, pero fue Y, una confirmación muy chula. y ver si teníamos también, si veníamos de vidas pasadas, si habíamos quedado en esta vida, igual que elegimos a los padres, y nos habíamos dicho, oye, en la próxima nos volvemos a encontrar. Sí, que también estaba claro, porque si no, no tenía sentido. No, hombre, es broma. Y luego y luego los hijos también. Sí, Sí. porque es una cosa que no te habíamos preguntado. Nosotros le preguntamos si se podía hacer la numerología de nuestra hija y ella nos dijo que hasta los 18 años más o menos no está todo
¿Cómo me lo explicaste? Que digamos que lo que viven y hacen ahora es un poco por nosotros, ¿no? Por los Mm. padres, ¿no? Igual A los que hijos, tiene exacto, sentido, porque somos nosotros los que estamos educando, estamos encima y tal. Entonces, no está completa todas las esferas de los menores, pero sí lo que es la inicial. claro, Entonces, la inicial, por ejemplo, de nuestra hija sí que nos la hizo, pero el resto está por moldear, ¿no? claro. Porque en el Pero sí momento que es que ella cierto que lo que cumpla nos cierta describió de edad, nuestra hija casaba mucho. Sí, sobre todo el tema de actividades o quizá creatividad o a lo mejor sí, imaginar cosas tan simples aparentemente como puede ser, oye, ¿qué recomendaciones a nivel de las extraescolares? Actividades extraescolares, pues serían que confirman muchas cosas a nivel intuitivo, pues más creatividad o más expresión corporal o más quizás intelectual puro y duro, dependiendo de para cada persona. Igual, no se trata de limitar, sino te da herramientas para tener una información que luego tú puedes validar o no viendo lo que ves tú en tus hijos, para por ejemplo. potenciarlo. Y eso, Exacto. o sea, hay números que, por ejemplo, si fuera 10, o sea, el 10 es muy líder. Entonces, claro, al ser tan líder, pues actividades, pues es muy aconsejable para los niños, por ejemplo, introducirlos ya un poco en las finanzas, porque tienen que ser luego líderes, crear negocio, ¿no? Entonces, dependiendo de cada número. Hay otro, por ejemplo, el 11 que siempre le presto atención porque en realidad el 11 lo que las personas suelen hacer es esto, escollarse y guardarse las cosas. Si a estos niños no les enseñas a comunicarse de forma ecológica y se guardan las cosas, cuando crecen, como tienden a tener agresividad dentro, o hacia afuera o hacia adentro, hacia ellos mismos, muy exigentes, pues pueden crecer sin saber comunicarse de forma ecológica y a la mínima que les moleste algo, o bien que se lo guarden o bien que sea bomba nuclear. Claro, entonces hay muchas, o sea, es muy poderoso para realmente para los padres enseñar y potenciar pues todos los talentos de ese niño para que crezca con todas las herramientas para él o para su número, ¿no? Ujú. Qué bueno. Sí, sí. Que Genial. veis que está guay, que no es solamente para uno, sino también, pues eso, que podéis mirarlo de pareja y su compatibilidad como pareja, compatibilidad en los negocios y el tema de los hijos es curioso. Sí, y además que otro día siempre dejamos la puerta abierta porque como son temas súper interesantes y sabemos que, bueno, todos los invitados son expertos en su área, saben muchísimo, nos daría para 2 o 3 episodios, pero simplemente porque me acaba de venir para compartir que se pueden analizar cosas hasta desde el número donde vives. O sea, Sí, la casa. la Sí, casa sí. donde vives, o sea, que todos los números que hay en tu vida realmente y es súper interesante. Nuestro Sí, DNI. sí. Ostras, El también. teléfono, todo. Madre mía. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ilona. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Y bueno, te invitamos también, dejamos la puerta abierta si quieres venir en otra ocasión para seguir hablando de este tema tan apasionante. Y Gracias. nos vemos la semana que viene para otro episodio. Muchas Genial. gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Chao. Lona. Hasta luego.